a la sesión de hoy día. Vamos a grabar también esto. Recording in progress. Bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema teórico de hoy día. El tema es analgesia del trabajo de parto y anestesia del parto quirúrgico o cesárea. Bien, el contenido de esta sesión, vamos a hablar sobre la introducción. Vamos a definir términos generales de analgesia, anestesia. Luego vamos a ver los efectos maternos y fetales del dolor, los mecanismos etiopatogénicos del dolor de parto, el dolor en los estadios del trabajo de parto, que son tres, ¿no? En este caso vamos a considerar el periodo de dilatación, en el expulsivo y en el alumbramiento. Luego, los cambios anatómicos y fisiológicos de la gestación y su implicancia anestésica. Esto es muy importante desde el punto de vista quirúrgico para los anestesiólogos, ¿no? Alguno de ustedes se puede animar a ser anestesiólogo y debe saber esto. Y vamos a hablar sobre los métodos de analgesia y anestesia obstétrica, los métodos más comunes que se realizan en sala de operaciones. Entonces, miren, eh, ¿cómo se define a la analgesia? Es la modulación, ausencia de percepción del dolor, pero no afecta a la conciencia, ¿no? Esto según López Timoneda, que es uno de los anestesiólogos muy importantes de la Asociación Americana de Anestesia. Ya. Luego, ¿cómo definimos el término de anestesia? Es la privación total de la percepción sensorial, fundamentalmente las dolorosas, acompañadas de la pérdida de conciencia, ¿no? Esto según la Asociación Americana de Anestesia. Entonces, no olvidemos, analgesia, pérdida de la percepción del dolor. Anestesia es la percepción sensorial fundamentalmente de las dolorosas, con pérdida de conciencia. ¿Y qué nos dice la Asociación Americana del Estudio del Dolor con respecto al dolor del parto? ¿Ya? Ellos nos expresan de que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daño tisular real o potencial de estructuras somáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define al dolor del parto? El dolor del parto es un dolor agudo, de inicio y final bien definido, es subjetiva y variable, esto debido a, a muchos factores psicológicos, sociales y de salud de la gestante, ¿no? Es muy diferente tener una gestante con un embarazo deseado, por ejemplo, y alrededor de este embarazo hay una familia completa que está apoyando a la gestante, ¿no? En comparación a una adolescente que tal vez tiene un embarazo no deseado y apenas la mamá o algún familiar directo está con ella, ¿no? Entonces hay muchos factores que definen el dolor del parto. Miren, existen estudios para la valoración del dolor durante el parto y uno de ellos es un estudio antiguo. Actualmente no hay estudios y sería muy bueno hacer un trabajo de investigación actual sobre la percepción del dolor en el trabajo de parto. Tenemos acá en un estudio realizado por Bónica y McDonald, en los cuales, utilizando un cuestionario, ellos clasificaron este, el dolor
como eh, insoportable en el 20% de gestantes en trabajo de parto, ¿no? Severo en el 30%, moderado en el 35% y mínimo 15%. Entonces, miren, si nosotros sumamos el severo e insoportable, es más del 50%, ¿no? Pues es intenso. Y aquí tenemos un cuadro, un puntaje realizado por McGill y colaboradores a través de un cuestionario del dolor, en el cual se clasifica al dolor de acuerdo a si este dolor es crónico o es un dolor agudo y comparan las características de diferentes patologías con respecto al dolor durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces, el puntaje va de 0 a 50, siendo 50 el máximo puntaje, es decir, un dolor intenso. Y miren, en la flecha roja vemos que las nulíparas sin preparación, o sea, sin haber recibido psicoprofilaxis, son las que van a presentar o van a referir el máximo dolor, aproximadamente 40 puntos, ¿no? Comparándose con una causalgia, si esta fuera crónica, o una amputación de un miembro. Es muy alto, ¿no? Y las nulíparas que recibieron preparación de psicoprofilaxis llegaban a un 30, comparándose con un dolor lumbar crónico. Mientras que las multíparas, con o sin preparación, eh, presentaron un puntaje aproximadamente de 30, ¿no? Y se comparan pues al dolor crónico lumbar, también a al miembro fantasma, a una artritis, un dolor de muelas, ¿no? Este dolor. Eso con respecto a enfermedades crónicas. Pero miren, con respecto a un dolor agudo, ¿no? Tanto nulíparas como multíparas, este, se compara a un dolor agudo de una amputación, ¿no? Mucho más que una fractura, mucho más que una quemadura. Entonces, imagínense, doctores, una paciente en trabajo de parto con el dolor intenso y tiene que respirar, tiene que caminar, tiene que nosotros soportarnos a nosotros porque vamos a estar en evaluación constante. Entonces, todo eso va a llevar a que esa gestante va a ingresar a un estrés, ¿no? Y eso lo debemos de nosotros de erradicar o disminuir ese estrés. Y por eso el objetivo de esta sesión, ¿qué podemos hacer para mejorar ese dolor y que sea llevadero el trabajo de parto, ¿no? Y ahora, ¿por qué es muy importante conocer cuáles son los efectos maternos y fetales del dolor en el trabajo de parto? Miren, con respecto a los efectos maternos, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, ¿ya? La paciente, por tanta respirar en forma inadecuada, puede llegar a una alcalosis respiratoria. Va a haber una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Va a haber un aumento de la secreción gástrica y disminución de la motilidad. Por lo tanto, la paciente va a vomitar si ingiere algún alimento. Y esto trae consigo todo este estrés durante el trabajo de parto a un dolor crónico posparto que muchas veces se relaciona a la depresión. O sea, entonces, a considerar estos efectos maternos, ¿no? Y los efectos fetales, sabemos que el bebé depende del estado físico y emocional de la madre. Entonces, si la madre no respira bien, el feto entra en hipoxia, ingresa a acidosis, ¿ya? Y esto todo por la disminución de la perfusión útero-placentaria, ¿no? Entonces ese bebé va a tener signos de hipoxia y de acidosis que se van a relacionar a una asfixia, si es que la madre no controla ese dolor. Entonces, ¿cómo se produce el mecanismo del dolor durante el parto?
Existen vías de transmisión nociceptivas. Estas pueden ser de transmisión periférica, ¿ya? Y de transmisión central. Entonces, ¿qué son los nociceptores? Son receptores, o sea, son las terminaciones nerviosas que van a captar los impulsos dolorosos, somáticos y o viscerales. Entonces, estos nociceptores van a incrementar la frecuencia de descarga cuando hay una contracción uterina, ¿ya? Especialmente cuando hay impulsos, que van a producir una dilatación del cuello, cuando se está formando el segmento uterino y cuando hay tracción de ligamentos y distensión de la vagina y el periné. Entonces, eh, eso es la transmisión periférica, ¿no? Y esta transmisión va a estar transmitido por unas fibras especiales, que son las fibras A delta, que son las encargadas de conducir el dolor agudo, y las fibras C amielínicas, que van a conducir el dolor lento. Entonces, esta vía de transmisión periférica va a llegar al sistema nervioso central, ¿no? A la médula y esto al cerebro, ¿no? Entonces acá vamos a resumir, ¿no? ¿Cómo es esto? Ustedes saben de que el inicio de parto tiene muchas explicaciones y muchas teorías. Entre ellas, por ejemplo, el aumento de los receptores de estrógeno, el aumento de la liberación de oxitocina, hay un proceso inflamatorio a nivel de la decidua y todo eso pues va a producir el parto. Y en sí, ese parto tiene que producirse por contracciones y las contracciones van a producir dolor, ¿no? Y ese dolor tipo contracción tiene varias características, ¿no? De acuerdo al estadio del trabajo de parto. Por ejemplo, va a haber un dolor visceral que se va a relacionar con la dilatación cervical y las contracciones, ¿no? Mire, las fibras C amielínicas y las fibras A deltas son las que van a transmitir ese dolor. Y eso va a surgir o se va a transmitir a partir de las raíces nerviosas torácica 10 hasta lumbar 1, ¿sí? Luego va progresando el parto y se va a agregar un dolor somático profundo y un visceral secundario. ¿Y todo por qué? Porque va a haber compresión del plexo lumbosacro, distensión peritoneal de los órganos pélvicos, ¿no? Y todas, pues, se transmiten a través de las fibras C y A delta, pero de las raíces nerviosas de L2 hasta el sacro 1, hasta la S1. Y va avanzando el parto, se va agregando el dolor somático superficial y esto generalmente por la distensión del periné ya cuando estamos en etapa del expulsivo. Y siempre son transmitidas por las fibras C amielínicas y A delta, ¿no? De las raíces nerviosas, en este caso del sacro 2 al sacro 4. Esto es a nivel periférico y luego eso se dirige a nivel central, ¿no? Por el sistema nervioso central medular, ¿no? Tenemos el sistema lateral y el sistema medial ascendente. Ambos van a transmitir esos impulsos al tálamo, donde se va a producir una regulación de esos impulsos dolorosos, ¿no? Llega la corteza va a caracterizar el dolor, el origen, el lugar y la severidad, y luego van a ser retransmitidos, ¿ya? Hacia la periferia, ¿no? Em, y esto se va a convertir en un círculo vicioso, ¿no? O sea, mientras existe el estímulo. Entonces, eso es lo que pasa en un trabajo de parto donde las contracciones producen dolor. Y no nos olvidemos que las raíces que intervienen en el dolor durante el trabajo de parto
Va desde la raíz nerviosa D10, torácica 10, hasta la S4. Las lumbares, se relacionan con el estadio entre la dilatación y el expulsivo. Dilatación 10 y expulsivo, ¿no? Y las sacras se van a relacionar exclusivamente a la fase de expulsivo y al puerperio, o sea, perdón, al alumbramiento. Entonces vamos a ver cómo es el dolor en el estadio 1 que es el periodo de dilatación. ¿Cuál es el origen de ese dolor? Es la isquemia uterina producida por las contracciones uterinas. ¿Cómo es? ¿Cuál es el factor nociceptivo? Es la distensión y borramiento del cuello uterino y del segmento inferior, ¿no? Ese es el factor nociceptivo. ¿Y cómo es ese dolor? Es un dolor visceral, sordo, difuso y difícil de localizar. Especialmente este dolor, nos refieren así en forma oral las pacientes cuando están en la fase latente de dilatación, ya, o sea, 1, 2 o 3 centímetros. Ya, y no olvidemos de que los segmentos medulares que intervienen son de la D10 o T10 hasta la L1. Luego, al final del estadio 1, es decir, en la fase en que la paciente completa, o sea, tiene 10 centímetros de dilatación y empieza ya la etapa de expulsivo, ¿no? A lo anterior se suma el dolor visceral y el dolor somático profundo. El visceral se produce por la distensión de órganos pélvicos, de la vejiga, la uretra, el recto y la tracción del peritoneo. Y el somático profundo es por la compresión del plexo lumbosacro, ¿no? Y el descenso de la presentación. Entonces, en este periodo o fase también transicional, se suman el dolor visceral y el somático profundo. Y miren, en el periodo ya expulsivo, ¿no? A lo anterior se va sumando el dolor somático superficial. ¿Y cómo es ese dolor? Es un dolor agudo, bien localizado y de distribución regular, ¿no? ¿Y por qué se produce? Por el descenso de la cabeza fetal, ¿no? Y este descenso, pues, ustedes habrán visto ya en un parto cómo el periné se distiende, ¿no? La vagina se distiende, todos los músculos perineales del bulbo cavernoso, del transverso superficial se distiende, ¿no? Y todo eso va produciendo ese dolor somático superficial. ¿Y qué raíces están implicadas? Son los nervios pudendos, ¿no? Dependiente de los segmentos S2, S3 hasta S4. Ya. Y no nos olvidemos de que este periodo, el expulsivo, es el periodo más doloroso de todo el trabajo de parto. Ya, es el momento en el cual debemos ayudar a la madre, ¿no? Miren qué tanto es el dolor este, para que nazca un bebé en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de este periodo, el expulsivo. Entonces, miren, acá hay un esquema gráfico en el cual se han clasificado por colores y de acuerdo a la intensidad y de acuerdo al periodo del trabajo de parto. El rosadito es un dolor leve, un poco más oscuro, el moderado y casi lila, lila oscuro, el severo. Entonces, en el primer estadio del trabajo de parto vemos que es un dolor leve que se localiza a nivel del hipogastrio, de la región sacra, ¿no? Sacra coccigia, leve. En el segundo periodo, esto se amplía más. ¿Por qué? Porque ya hay este, eh, participación de otros tipos de dolor, el visceral y el somático profundo. Y la intensidad se hace moderado, ¿no? Y ya no solo es hipogastrio, también es periné y regiones, los flancos, ¿no?
Y en la región lumbar no solo abarca ya la región sacrocoxígea, también la lumbar. En el tercer estadio, que es ya el periodo expulsivo, acá, perdón, en el periodo del alumbramiento, tenemos que el mayor dolor se ubica a nivel de la región lumbosacra y el de moderada intensidad a nivel del perineo y de la región anal, ¿no? Y en el puerperio, que algunos autores lo consideran como el cuarto estadio, el dolor más profundo, o sea, más intenso, es a nivel del perine y de la región anal. Entonces, a considerar todo esto para manejar a nuestra paciente, ¿no? No está mal de que le podamos dar un analgésico en el puerperio inmediato y mucho más este dolor en el puerperio va a ser mucho mayor cuando se le hace una episiotomía y una episiorrafía. Ya, entonces miren, acá también vemos de que el dolor se localiza a nivel suprapúbico, perineal y sacro en la segunda etapa y en el alumbramiento, ¿no? Ya, entonces el dolor varía según el estadio del parto. Ya, por ejemplo, en el estadio de dilatación es difuso, es un dolor referido, y está provocado por la distensión cervical, es de intensidad creciente y decreciente y es una respuesta vegetativa generalizada, ¿no? En el estadio 2, que es el expulsivo, es de localización concreta, no hay dolor referido, es bien localizado, se debe a la distensión del periné, la intensidad es decreciente, creciente y em, se puede interrumpir este dolor cuando la paciente hace la maniobra de Valsalva o pujo. Por eso nosotros le decimos a la paciente, señora, si tiene la sensación, puje y eso le va a calmar el dolor. Entonces, doctores, una gestante que ha modificado su fisiología durante el embarazo, va a ser mucho más complicada para el manejo anestésico. ¿Y por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cambio fisiológico en esa paciente desde el punto de vista cardiovascular y hematológico, por ejemplo, las gestantes tienen un estado de hipercoagulabilidad. Si ustedes han visto un examen de laboratorio con respecto al perfil de coagulación, siempre vemos que una gestante tiene el fibrinógeno elevado, ¿no? Ya, y si nosotros le dosáramos los factores de coagulación, estos están aumentados. Entonces, la gestante, por su cambio fisiológico, tiene hipercoagulabilidad. Por lo tanto, el anestesiólogo debe considerar de que esta paciente puede hacer una trombosis, ¿ya? Entonces, tiene que darle profilaxis antitrombótica, es indicar que la paciente esté vendada en los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, es muy diferente a una mujer no gestante, ¿no? Generalmente a las no gestantes no nos dan este, profilaxis antitrombótica. Por ejemplo, también sabemos que esa gestante tiene una hemodilución, ¿no? Hay una anemia dilucional a partir del segundo trimestre de gestación. Ya, es dilucional. Por lo tanto, si ella pierde volumen, va a también vamos a ver que el control de hemoglobina va a ser mucho más diferente a lo que es en un puerperio inmediato donde ya la paciente está prácticamente sin sangrado activo. Entonces, el anestesiólogo tiene que asegurar un depósito de sangre si es que la paciente está ingresando con una anemia. ¿Ya? Otro, que sabemos que el útero grávido puede comprimir, ¿no? La cava y producir una hipotensión.
ortostática. También lo tiene que saber el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque al acomodar a la paciente en la camilla en una cesárea, por ejemplo, esta debe de lateralizar 15 grados a la paciente para evitar esta hipotensión supina, ¿no? Entonces, miren, o sea, todos los cambios que normalmente se producen en una gestante, el anestesiólogo lo debe de conocer para este, eh, cambiar, tratar, prevenir complicaciones propias de una gestante, ¿no? Igual, se presenta en el sistema respiratorio. Por ejemplo, hay más vascularización de las mucosas, o sea, secreciones en las vías aéreas y cuerdas vocales. Entonces, ¿qué debe hacer? Él debe considerar si es que le da una anestesia general de que esta paciente pueda tener una hemorragia. Entonces, que hacer la intubación con suma delicadeza, ¿no? Igual en el sistema digestivo, fisiológicamente la paciente tiene disminuido el peristaltismo, el vaciamiento gástrico. Entonces, cualquier alimento ingerido, esta puede vomitarlo y tener un reflujo y una aspiración. Entonces, hay que considerar eso en una gestante para evitar que se complique con una neumonía por reflujo y se le tiene que dar algún medicamento o estar en un NPO mínimo de 6 a 8 horas. Entonces, miren, todas las consideraciones fisiológicas que suceden en una gestante afectan la normal indicación de la anestesia. El anestesiólogo debe ser capacitado y saber todas estas alteraciones fisiológicas de una gestante. Si desconoce, pues se van a producir muchas complicaciones. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los métodos de analgesia y anestesia obstétrica, ¿ya? Obstétrica. Entonces, hay muchos. Una de ellas es la analgesia no farmacológica, que está al alcance de todos nosotros. Hay métodos sencillos de analgesia farmacológica. Tenemos la analgesia peridural y la anestesia regional y general. Entonces, dentro de las no farmacológicas tenemos varias, ¿no? Tenemos las técnicas de relajación. Una es la inmersión en agua. Ustedes habrán podido escuchar o comprobar a veces el parto en una piscina de agua, ¿no? El parto en agua. Entonces, esa es una técnica que va a mejorar el dolor del parto. Hay masajes uterinos y hay técnicas de masajes. Hay masajes a nivel de la región lumbar, sacra, a nivel de hombros. Entonces, generalmente estos masajes, las obstetras son las que hacen todo, las maniobras para disminuir los masajes. La acupuntura, ¿no? En los puntos estratégicos, especialmente poner las agujitas en el polígono de acá, en el rombo de Michaelis o polígono de Michaelis y disminuye el dolor. Otro, modulación respiratoria, enseñarles a las pacientes la forma de respirar, ¿no? Inspirar por la nariz y expirar por la boca. Entonces, lenta, ¿no? Hay que enseñarles que sea una respiración diafragmática. También la musicoterapia ayuda mucho y la aromaterapia. Bueno, son técnicas que tienen algunas ventajas, pero su acción analgésica no es al 100%. Ayuda, pero no la eliminan. A otra técnica es la técnica psicológica, la hipnosis. Es teórico, porque nunca lo hemos hecho. Y tampoco en el transcurso de todos los años que uno tiene en la especialidad no ha habido esta técnica de hipnosis. Entonces, para conocer desde el punto de vista teórico, ¿no? Hay otras técnicas mecánicas que son los TENS. Estos TENS son electrodos, ¿no? Que se ubican a nivel del rombo de Michaelis, ¿no? En la región sacrocoxigia y refieren que hay una estimulación transcutánea y va a disminuir el dolor.
Otro que está al alcance de nuestras manos es la inyección de agua estéril a nivel del rombo de Michaelis. Según este trabajo de acá de la inyección de agua estéril, se le coloca a la dama de 0,5 cc a 1 mililitro de agua destilada a nivel de los 4 puntos del rombo de Michaelis y el dolor disminuye rotundamente. Miren, este trabajo em, se ha producido en una población pequeña, pero los resultados han sido efectivos. Y está al alcance de nosotros, ¿no? Nosotros ubicamos el sacro, ubicamos los puntos del rombo y la administración es subcutánea del agüita, del agua destilada, ¿no? Entonces acá también hay un trabajo para ustedes si es que lo desean hacer, ¿ya? Luego ya vienen los métodos sencillos farmacológicos. Entonces, por ejemplo, estos métodos se pueden utilizar durante el expulsivo. Y también en situaciones obstétricas donde se ha producido un aborto para hacer una evacuación uterina, ¿no? El famoso AMEU, que actualmente no lo hacemos ya en el hospital, aproximadamente un año, pero antes sí lo hacíamos y el tipo de anestesia que nosotros utilizábamos era esto, la paracervical o también el bloqueo pudendo. Entonces, tenemos en la figura A el bloqueo del nervio pudendo a nivel del cruce de la espina ciática, ¿no? Es muy fácil y el anestésico que nosotros utilizamos es la silocaína al 2%. Igual, acá en la figura B es una vista lateral, ¿no? De lo mismo. Bueno, lo utilizábamos esto en el área obstétrica de los legrados uterinos, no en el parto, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar al área de ellos. Nosotros los ginecostetras no entramos a su área. Coordinamos, sí, monitorizamos y trabajamos en forma conjunta con el anestesiólogo, pero el anestesiólogo es el encargado de dar tanto la analgesia intraparto como las anestesias regionales y generales. Entonces, el anestesiólogo, ¿qué debe saber? El anestesiólogo, antes de dar la anestesia o la analgesia, tiene un paso muy importante que ellos le denominan la preanestesia. ¿Ya? Entonces, sus principios de los anestesiólogos son los siguientes, que toda gestante debe ser evaluada antes de cualquier procedimiento anestésico. Ellos también deben hacerle un examen físico en el área donde van a colocar la anestesia. Por ejemplo, si es una anestesia regional, el área lumbar, ¿no? Para determinar si es una columna adecuada o tiene alguna malformación en la columna. Y si es, por ejemplo, una general, probablemente le examinen la región del cuello, ¿no? Del cuello, glotis, epiglotis, maxilar, para ver si es un cuello corto o no. Entonces, también ellos deben de examinar, ¿ya? Luego, ver que, o conocer de que esa embarazada tiene un factor de riesgo para aspiración de su contenido gástrico, por lo antes expuesto, ¿no? Por el cambio fisiológico que tiene la gestante. Y debe tener las medidas preventivas. ¿Y cuál es esa medida preventiva? El ayuno prequirúrgico, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora, no existe ninguna contraindicación para los fármacos ansiolíticos utilizados habitualmente en la historia clínica. Entonces, esto es muy importante porque algunos anestesiólogos, colegas, refieren no darle nada, un ansiolítico, por ejemplo, un alprazolam, un clonazepam, etcétera, porque refieren que el bebé también se va a dormir, ¿no? Entonces, es por eso que no le administran a la gestante. Pero, ¿qué dice? Mire, Feito Sancho, en el trabajo que hicieron en el año 2021, que no existe ninguna contraindicación, ¿no? Pero esto es función del anestesiólogo. Personalmente y mis colegas ginecólogos no indicamos antidepresivos ni ansiolíticos en el preoperatorio de una paciente obstétrica.
En el segundo acto en sí, ya para la anestesia, el acto anestésico en sí, este, debe saber de que esa paciente que va a estar en decúbito dorsal obligado durante la cirugía puede tener un síndrome de compresión aortocava, ¿no? Por lo tanto, debe de lateralizar a esta paciente al lado izquierdo a 15 grados para evitar esto. La paciente debe estar bien monitorizada durante el acto anestésico y la elección del fármaco, de las dosis, de la técnica es exclusividad del anestesiólogo. Ellos deciden, ¿ya? Y no nos olvidemos de que si esta paciente ingresara a una ventilación mecánica, que ella por sí, por ser gestante, tiene una alcalosis respiratoria, ¿no? Y de acuerdo a esto, recién ellos programar, ¿no? Cuánto de oxígeno reciben, la presión de oxígeno, etcétera. Una vez producido ya el acto quirúrgico y la anestesia, la paciente tiene que ingresar a la unidad de recuperación. También ahí esta paciente debe ser monitorizada hasta que recupere los reflejos, ¿no? En caso de ser regional, movilización de los miembros inferiores y en caso de ser una anestesia general, tiene que recuperar la conciencia. Recién, una vez recuperada estos, se le puede dar de alta a su habitación, ¿no? Para continuar los cuidados posoperatorios. Entonces, vamos a hablar sobre las técnicas, ¿no? Ustedes habrán escuchado en las salas de parto que en mi hospital, probablemente los que están rotando, que las damas gritan. Están gritando, están en fase activa y gritan, lloran. Entonces, es muy triste. ¿Por qué? Porque si estuviera en nuestras manos solo del ginecólogo, le daríamos analgesia regional. O se llama también analgesia intraparto. Pero lamentablemente el anestesiólogo es el que debe realizar y por la carga laboral que tiene, porque no es la única gestante, hay otras cirugías, no lo hacen. Ya hay unos cuantos anestesiólogos que aceptan hacer la analgesia regional. Lo ideal es que se haga a todas las pacientes que lo soliciten porque no toleran el dolor. Entonces, hay una analgesia regional y esta analgesia tiene como objetivo solo el bloqueo sensitivo, ¿ya? ¿Y dónde se coloca esa analgesia? A nivel de L1 o L2 o L3 o L4, en el espacio epidural o peridural. Se coloca ahí un catéter y por ese catéter se va inyectando cada 15 minutos el anestésico, ¿no? El medicamento, ¿no? Entonces, la paciente que estaba con un 10 de dolor, según Eva, baja ese dolor a 2 o 1. Y eso le permite respirar mejor, estar mejor relajada, caminar y colaborar con el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, eh, el objetivo es el alivio del dolor continuo y duradero. Y a veces, bueno, cuando hay un poquito de penetración de esa aguja, puede bloquear la parte motora. Algunas pacientes, o sea, las paramos y no pueden porque está bloqueada la parte motora. Pero es una complicación leve, no se producen todas y es recuperable, ¿no? Y el efecto es cada 10 a 15 minutos. Es por eso que se pone un catéter, ¿ya? Que está en la espalda y por ahí se tiene que inyectar el anestésico o la medicación, pero eso lo hace el anestesiólogo, ¿no? Las dosis, la frecuencia y siempre monitorizada esa paciente con un cardiotocógrafo. Nosotros, por nuestra parte, los ginecólogos, estamos obligados a indicar la aplicación de infusión de oxitocina, ¿ya? ¿Y por qué? Me dirán por qué. La analgesia regional, así como se pierde la sensibilidad al dolor, eh, también se puede perder esa sensación de, por ejemplo, contracciones frecuentes. La paciente dice, ya no me duele, eh,
y a veces las contracciones se alejan. Entonces, siempre que nosotros indiquemos una analgesia regional o intraparto peridural, tenemos que indicarles la infusión de oxitocina, siempre. Y también, cuando ya llega el periodo de expulsivo, la paciente no va a tener la sensación de pujo. Entonces debe haber una coordinación entre el médico y la paciente, porque ella va a sentir que hay una contracción sin dolor y en ese momento nosotros le tenemos que indicar que puje, porque se le va la sensación de pujo. Es por eso de que muchos estudios con respecto a la analgesia refieren que se prolonga el tiempo del expulsivo, ¿ya? Porque pierde la sensación de pujo. Pero todo es manejable, ¿no? O sea, conversar, comunicarnos con la paciente, indicarles la oxitocina y eso es un éxito. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la analgesia? Bueno, la mamá permite que la mamá eh, participe en todo su trabajo de parto, está feliz, está respirando bien, puede caminar, puede ingerir líquidos, etcétera, ¿no? Incluso estar con la familia, conversando, es mucho más ameno. Es un parto, entre comillas, sin dolor, es muy segura y bueno, va a disminuir la ansiedad de la mamá, ¿no? Y todo esto pues se va también a reflejar en un bienestar del bebé, ¿no? O sea, frecuencia cardíaca adecuada, no va a haber alteraciones de la frecuencia, no va a haber hipoxia, etcétera. Entonces, miren, esta analgesia peridural, llamado también analgesia intraparto, se puede colocar uno cuando la mamá tiene mucho dolor, pero también hay cosas, patológicas que pueden usarse. Miren, las distocias dinámicas, por ejemplo, cuando hay hipotonía o hipodinamia, ¿no? Se pone la analgesia y como hemos dicho, es obligatorio que a toda paciente que recibe analgesia peridural se le ponga oxitocina, ¿no? En partos pretérminos, también, por ejemplo, mayores de 35 años, la mamá respira mejor, está bien relajadita, puja mejor, toda la parte muscular del periné está mucho más relajada, ¿no? Cuando vamos a realizar un parto vaginal instrumental, también se puede realizar la analgesia. Cuando hay gestaciones gemelares, por ejemplo, en multíparas, cuando los fetos son en peso promedio, cuando están encefálica ambos, o encefálica uno, podálica otro, podemos darle la probabilidad. ¿Por qué? Porque la madre va a estar bien relajadita. Y también se puede indicar cuando va a haber un parto vaginal en podálica. Entonces, aparte del dolor, también tiene estas indicaciones la analgesia peridural. Ya, y también, miren, hay indicaciones médicas. Por ejemplo, si una paciente está con preeclampsia, sin criterios de severidad, y queremos manejar el control de la presión, este, esta paciente no debe estar ansiosa, debe respirar bien y se le puede iniciar analgesia peridural, ¿no? Cuando hay alguna afección cardíaca, pero leve, ya estadio 1 o 2, en el estadio, o sea, cuadros severos, todas van a cesárea. Esto, por ejemplo, la analgesia peridural se pone en el parto, ¿no? Cuando es un parto vaginal. Pacientes con asma, ¿no? También el dolor les produce accesos de o crisis asmática, entonces para evitar eso se le puede indicar la analgesia peridural. Enfermedades neurológicas crónicas, por ejemplo, pacientes con miastenia gravis, también se les puede poner una analgesia peridural. Cuando hay epilepsia, también, ¿ya? Y cuando hay contraindicaciones para una anestesia general, ¿no? Lo, una gran ventaja de esta analgesia peridural o intraparto es que si nuestro parto pudiera culminar en una cesárea, solo se utiliza ese catéter, se incrementa la dosis de medicación y se hace una cesárea. O sea, es inmediata, o sea, acá ya no se pierde el tiempo, ¿no? Eso es la gran ventaja de la analgesia peridural. Pero ¿en quiénes está contraindicado?
Contraindicaciones absolutas. Pacientes hemodinámicamente inestables, por ejemplo, pacientes chocadas, ¿no? Un DPP severo con sufrimiento fetal agudo, pacientes con hemorragia grave, en shock, ¿no? Nosotros no podemos indicarles analgesia. Aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, tumores, ¿no? Vienen convulsionando con un tumor en pacientes con eclampsia, cardiopatías graves, no podemos indicar esto. Infección local en el lugar de la punción. Si hay una celulitis, una infección, una cirugía, no se puede poner la analgesia peridural. Cuando hay trastornos de coagulación, para evitar hematomas en el canal medular, ¿no? Pacientes con plaquetopenia, menos de 50.000, no podemos usar esto. Alergia a opioides o anestésicos locales, ¿no? Generalmente acá utilizan la lidocaína y la bupivacaína. Si son alérgicos no podemos utilizar, ¿no? Y bueno, si la paciente tiene un bebé con sufrimiento fetal, o sea, su cardiotografía está alterado, ya, o sea, tenemos que terminar sí o sí. En cesárea no le podemos estar indicando la peridural, ¿no? O sea, de frente va a la cesárea y una anestesia regional. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer tanto el anestesiólogo como el personal de ginecostetricia? Lo más importante, el monitoreo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca materna. El efecto secundario grave, se podría decir, de este tipo de analgesia es producir hipotensión, ¿ya? Entonces, tenemos que hidratarla y registrar la presión arterial y el pulso materno. Dos, tenemos que monitorizar la contracción uterina y la frecuencia cardíaca fetal. Es por eso que estas pacientes deben estar con un cardiotocógrafo durante todo el trabajo de parto, ¿no? Otro, el anestesiólogo tiene que evaluar el bloqueo sensitivo, ¿ya? Y si hubiera el bloqueo motor. ¿Por qué? Porque hay algunas analgesias, señores, que no solo afectan la región lumbar y miembros inferiores, también afectan la parte torácica. El anestésico volátil es una sustancia volátil, asciende y puede bloquear las raíces nerviosas torácicas que tienen que ver con la respiración. Entonces, el anestesiólogo es el encargado de evaluar esa extensión del bloqueo sensitivo y si hay del bloqueo motor, ¿no? Y por nuestra parte, nosotros a la mamá y al feto. Ya. Entonces, este tipo de analgesia o analgesia intraparto debe ser firmado previamente por la paciente, porque es un procedimiento anestésico. ¿Ya? Y si bien es cierto, hay complicaciones que son raras, pero se pueden producir, ¿no? Para eso está el consentimiento informado para informarle. Uno es propios del fármaco, ser alérgica a un anestésico, ya tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y complicaciones del procedimiento, puede ser el prurito en el lugar de la incisión de la aguja. Hemos dicho que produce hipotensión, puede producir somnolencia, temblores. Tampoco se puede realizar a veces la técnica cuando hay, por ejemplo, una dama obesa. A veces sufren los anestesiólogos al poner el epidural, ¿no? Fiebre, infección local, ¿no? Hematomas epidurales. Ya. Lo más frecuente es cefalea, ¿ya? Y esta cefalea puede tener larga duración. Puede haber lesión nerviosa, no está exento de introducir más profundo la aguja, ¿no? Bueno, siempre se usa oxitocina, ¿ya? Para tener la dinámica uterina adecuada. Aumento de los tiempos de las fases del parto, ya hemos dicho, ¿no? Tanto del expulsivo como de la fase más que todo del expulsivo. Otro, disminución de la voluntad materna para el pujo. Ya ahí sí tenemos que coordinar con la madre para que puje, ¿no? Porque ella ya no siente la sensación de pujo. Algunas veces empiezan los bebés a tener sufrimiento fetal por la hipotensión, ¿no? Bradicardia o taquicardia. Por eso deben estar monitorizados.
Y bueno, y a veces como no hay sensación del pujo y la madre no nos hace caso a las indicaciones, a veces se incrementa la instrumentación del parto, ¿no? Usar una ventosa o también las valvas de Sims, ¿no? Miren, esta es la ventosa, ¿no? Como la mamá no está pujando, ya tenemos que poner esta ventosa, que es un aire al vacío. Se coloca en el parietal y se extrae, ¿no? Al momento del pujo y la contracción extraemos. Y estos son las válvulas de Sims para un parto instrumentado que se ponen a los lados, a los laterales, a nivel de los parietales del bebé y tenemos que ayudarlos a la extracción del feto, ¿no? Em, por fines académicos se les explica a ustedes. Actualmente ya no vemos que ningún ginecostetra hace el parto instrumental con valvas metálicas. Sí vemos todavía con el vacuum extractor, la ventosa. Antes sí hacían, era muy frecuente, nuestros maestros lo hacían, ¿no? Pero por los problemas médico-legales ya se está dejando de hacer. Ya, entonces terminamos sobre la analgesia. Entonces, mujer que está gritando en pleno trabajo de parto, está en dilatación 4, no está colaborando, le ofrecemos eso, la analgesia peridural o analgesia intraparto, ¿no? Ahora sí, nuestra paciente no va a tener un parto vaginal, es otro caso. Esta paciente tiene que terminar en cesárea. Entonces, se utiliza de elección una anestesia regional, ¿no? La anestesia regional puede ser epidural y una anestesia raquídea. La epidural es la misma, son los mismos parámetros, los mismos lugares que una analgesia. Por eso les decía, una analgesia epidural o una analgesia intraparto, si esa paciente se convierte en una cesárea, por ahí mismo ingresa el anestésico. Y todo lo que hemos hablado es lo mismo, ¿sí? La gran diferencia es que en la anestesia sí tiene que perder la sensación motora, ¿no? Ya en la analgesia solo la sensitiva y en la anestesia epidural la sensitiva y la motora. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre la epidural y la raquidia? Bueno, es el lugar, ¿no? Este, la epidural está sobre esa membrana que es la dura madre, ¿no? Y la raquidia está entre ese espacio y la médula, ¿no? En la cola caudal, ¿no? Las grandes ventajas. La más utilizada en mi hospital es la raquidia porque es una anestesia rápida, rapidísimo, en menos de 3 minutos lo hacen los anestesiólogos, ¿ya? Es de buena calidad y fácil de realizar. En una paciente que tiene que terminar el embarazo por cesárea y es una emergencia, urgencia, se hace la raquidia. ¿Ya? En ambos, el efecto secundario mayor es la hipotensión. ¿Ya? ¿Y qué medicamentos puede usar el anestesiólogo? Miren, para la anestesia peridural usan la bupivacaína, la lidocaína o el fentanilo, a las dosis que ellos indican, de acuerdo al peso materno. Y en la anestesia raquídea, los anestésicos más usados son la lidocaína y la bupivacaína. También se puede utilizar el fentanilo y el sufentanilo. Bueno, ellos lo eligen, ¿no? Nosotros no elegimos esto. ¿Qué complicaciones puede haber? Ya la anestesia epidural es una raquia masiva que, como es volátil, puede irse hasta los, la región torácica, que inerva los músculos respiratorios e intercostales, y la región cervical también. Entonces se puede producir un paro respiratorio, ¿ya? Propios de la medicación, que son la toxicidad por los anestésicos locales, por ejemplo, tremores, agitación, convulsiones, ¿no? Hipotensión.
que es lo más frecuente, la cefalea, pueden haber hematomas y abscesos epidurales. Y en la raquidia, miren, hay punción, parestesias, náuseas, vómitos, también puede haber retención urinaria, lumbalgias, cefalea, algunas complicaciones neurológicas y cardiovasculares, especialmente la hipotensión, ¿ya? Y un síndrome neurológico transitorio que es un dolor glúteo que se irradia a los miembros inferiores, ¿no? Estas complicaciones neurológicas son las más graves, pero las menos frecuentes. Ya, por ejemplo, daño penetrante, si se ubican mal en los espacios L1, L2, L3 o L4, están más arriba, pueden dañar la médula, ¿no? Si dañan la médula, hay una parálisis, ¿no? Puede haber hematomas en el canal vertebral, abscesos, si es que no se tiene una buena asepsia o antisepsia. Puede haber una meningitis, miren, o una aracnoiditis, pero son raros, poco frecuentes. Listo, terminamos la anestesia regional para una cesárea. Ahora, hay otro tipo de anestesia que es la general. Doctores, la anestesia general solo se indica en causas de superemergencia, donde la paciente está hemodinámicamente inestable y corre en riesgo de muerte la madre y el bebé. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es la anestesia más rápida que existe para este tipo de pacientes. Y entonces, miren, las indicaciones son la emergencia obstétrica, ¿no? En la que existe compromiso materno y fetal grave. Por ejemplo, una paciente que está convulsionando, ya y tenemos que terminar el embarazo. Otra paciente con shock hemorrágico por un DPP general. Paciente con una cardiopatía 3, 4, una hipertensión pulmonar general. O sea, son indicaciones en la que la vida de la madre y del feto corre en riesgo de muerte. Y entonces, otro, cuando hay una infección en la zona de punción, así es, si tiene la región lumbar con una celulitis o un herpes infectado, no le vamos a poder hacer, ¿no? Tenemos que utilizar la anestesia general. Cuando hay hipovolemia materna severa en los shock, ¿sí? Cuando hay una sepsis materna, ¿no? Un shock séptico. Cuando hay alteraciones no corregidas de la coagulación. Por ejemplo, una preeclampsia con criterios de severidad, cuyas plaquetas están bajas, están en 20.000, hay fibrinógeno bajo. No le vamos a poner una regional, tenemos que indicarle una anestesia general. Cuando hay cardiopatía materna grave, ¿no? Ya hemos dicho tipo 3, tipo 4, ¿no? Otro, fallo o imposibilidad de realizar una anestesia regional. Generalmente estos fallos es por el peso. O sea, las damas obesas a veces tienen todo, la grasita ahí que no llega a la aguja, la epidural o la raquidia, no llega, es mucho más grande la aguja que se tiene que utilizar, entonces es imposible, se hace en la general, ¿no? Y algunas veces deseo de la paciente. Esto no es absoluto, porque a veces la paciente no debe elegir su anestesia porque ella desconoce en qué consiste, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pacientes que ya han sido intervenidas por una anestesia raquidia y les ha ido muy mal. Incluso a veces han sentido hasta el dolor desde el inicio hasta el final de la cesárea. Y ellas desean, no, ya tienen esa experiencia mala y solicitan. Pero esto no es absoluto. Ya se le tiene que hablar de que solo la general es para casos graves, ¿no? Ya. Las ventajas de la general, ¿por qué? Porque es rápido, bajo índice de fallas. El acceso anestésico y quirúrgico es para todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, si se tiene que revisar el hígado en una ruptura hepática por preeclampsia severa,
lo tenemos que hacer. Llamamos al cirujano, aperturan más la incisión y tienen que revisar hígado, ¿no? Entonces, o sea, nos permite que sea la paciente evaluada por diferentes especialidades. Por ejemplo, hubo lesión intestinal, ya abren, revisan y hacen todo lo que tienen que hacer. Otro es aislamiento, protección y control de la función respiratoria. Los encargados son los anestesiólogos de esto. Nosotros solo nos dedicamos a la cirugía. El anestesiólogo es el encargado de esto, ¿no? Ven sus monitores, cómo está saturando, cómo está la presión de oxígeno, de CO2, ¿ya? Ellos pueden hacer cualquier tipo de procedimientos para mejorar la función cardiovascular, ¿no? Hay el catéter venoso central, etcétera, etcétera. Y si tuviera convulsiones, la paciente, el manejo es mucho más rápido porque está con una vía o doble vía, a veces le pone con un catéter venoso central y es mucho mejor el manejo. O una paciente chocada. Entonces, el acceso es mucho más grande, ¿no? El catéter venoso central, dos vías, o sea, es un grupo que actúa ahí. Ellos se dedican de la parte hemodinámica de la paciente y nosotros de la cirugía. También tiene desventajas. Uno, que hay falla en la intubación traqueal. Generalmente esto es pues porque hay médicos que están aprendiendo y pueden fallar. La mayoría es por eso, inexperiencia. Y la otra es porque no tiene las condiciones anatómicas, es un cuello corto. Generalmente de eso se quejan muchos de los anestesiólogos cuando examinan a la paciente. Otro, riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿no? Y producir una neumonitis o una neumonía por aspiración. Em, Algunos dicen que la paciente puede recordar en los primeros minutos, su cirugía. Otro que va en contra de nosotros es la relajación uterina. O sea, esta paciente que entra con una anestesia general va a hacer atonía. Se agrega un factor más para la atonía uterina. Y bueno, si a veces no sacamos de inmediato al bebé, tenemos 4 minutos para la extracción del bebé, sino también la anestesia llega al bebé y le podemos producir una depresión respiratoria y un paro. Por eso, cuando nosotros entramos a una cesárea con anestesia general, debe estar todo listo. Y el anestesiólogo nos dice, inicie y hacemos la incisión y en menos de un minuto tenemos que sacar al bebé. ¿Ya? Si nos demoramos por X motivos, ya saben todas las consecuencias que pueda traer ese bebé, ¿no? Bueno, y como todo fármaco, hay reacciones anormales a las drogas, ¿no? Y uno muy importante, que el retraso de la relación bebé-mamá se prolonga, no es inmediato, ¿no? La anestesia general demora, la paciente va a recuperación hasta adquirir su estado de conciencia, demora. Entonces, el bebé no lo podemos entregar de inmediato. Entonces, esa relación de piel a piel, contacto piel, bebé y mamá, no se realiza de inmediato. Y bueno, y es un factor, ¿no? Que ya está estudiado actualmente para la sociabilización personal, ¿no? Del bebé en el futuro. Entonces, hay muchas complicaciones, ¿no? Falla, aspiración pulmonar, hipoxia, reacciones anormales a drogas, hasta muerte materna, depresión del neonato, depresión neonatal causada por sufrimiento fetal, hipoxia, acidosis fetal y puede haber hasta muerte fetal si uno se demora, ¿no? Entonces, esto es el gran mensaje, doctores. La anestesia general para la operación cesárea debe ser un procedimiento de excepción. Su elección ha de ser cautelosamente estudiada y reservada a los casos en que sea estrictamente necesaria. Entonces, eso es el mensaje que nosotros queremos que ustedes se lleven en esta exposición. Dos, el otro mensaje es que hay técnicas para disminuir el dolor, ¿no?
de evidencia es la analgesia intraparto o analgesia del parto, analgesia peridural. Debemos de ofrecerlo. Objetivo de todos los ginecos y anestesiólogos de que haya un proyecto para que se haga de rutina o que las madres que lo soliciten tengan acceso a este procedimiento por todas las ventajas ya descritas. Tercero, que el anestesiólogo y el ginecólogo deben saber de que los cambios fisiológicos de una gestante, determinan un cambio de indicaciones por parte del anestesiólogo, desde la medicación, la posición, la dosis. El anestesiólogo debe de prever las complicaciones. Y como cuarto mensaje que quiero que se lleven es que, si bien es cierto, hay mecanismos no farmacológicos para mejorar ese dolor, lo podemos poner, nada nos cuesta darle una buena orientación, agarrar la mano de la paciente, enseñarles a respirar. Nada nos cuesta poner una música, ¿no? Que la relaje. ¿Sí? Son cosas que debemos de hacer, como humanos y como médicos. Y como último mensaje es que el, el- el- el manejo de esta paciente, tanto en la analgesia y la anestesia o la anestesia en cesáreas o anestesia general, es multidisciplinario. No podemos trabajar solos. Es el equipo de anestesiólogos, ginecólogos, neonatólogos y todo el equipo de enfermería. Es un trabajo en equipo. Muy bien, hemos terminado la exposición. ¿Alguna pregunta? Acá les estoy dejando un link para que vean cómo es la anestesia regional y también la anestesia general. Ya lo ven. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctora. Todo claro. Muchísimas gracias. Ya, entonces, a ver, yo les voy a hacer un caso clínico. Ya ahorita. A ver, todos atentos al caso clínico. A ver, paciente gestante de 35 semanas ingresa al tópico de emergencia de obstetricia. Ingresa porque refiere a tener vómitos, vómitos en 4 oportunidades, cefalea intensa. La paciente solo tiene 2 controles prenatales. Tiene como antecedente de que en el año 2021 tuvo una cesárea de emergencia a las 29 semanas por preeclampsia severa. Ya. A ver, ¿en qué sospechan? Ahí nada más con la anamnesis. A ver, voluntarios, voluntarios, solo con la anamnesis, ¿ah? Ahorita no hemos hecho el examen físico. Doctora, ¿se me puede escuchar? Discúlpeme. Recording stopped. Sí, te escucho. Muchas gracias, doctora. No me deja prender el micrófono. Ok. Por el antecedente y tal cual, la sospecha principal sería de preeclampsia, ¿no? Con criterios de severidad. O tal cual, preeclampsia con riesgo de eclampsia inminente, hasta demostrar lo contrario. Muy bien. Mira, solo con la anamnesis. Muy bien. Entonces ahora va el examen. Así, de inmediato pasa a la camilla y le encontramos una presión de 180, 110. ¿Ya? Al examen, útero hipertónico, latidos en 85 y hiperrefléctica.
Ya, a ver, ¿cómo podemos mejorar nuestro diagnóstico? Perdón, doctora, ¿puede repetir los latidos? No lo escuché bien. Ya, 85. A ver, ya, presión arterial 180 sobre 110. Ya. Dos, útero hipertónico, leñoso, duro. Tres, latidos cardíacos fetales en 85, no sangrado vaginal. Y cuatro, los reflejos osteotendinosos hiperrefléxicos, 3 sobre 3. Ya, a ver, perfecciona el diagnóstico. DPP, doctora. Claro, ya, muy bien, ya me dijeron preeclampsia con criterios de severidad o incluso eclampsia. Muy bien, DPP, excelente, muy bien. Ya. Segunda pregunta, ¿qué exámenes solicitarían a este paciente? A ver, ¿quién me dice? Perfil de coagulación. Ya, ¿qué más? De hecho, que esa paciente está mal, es una preeclampsia con criterios de severidad, un probable DPP, un sufrimiento fetal, está con 85. Tenemos que entrar a sala de operaciones. Se tiene que solicitar todo el perfil de preeclampsia, tenemos que solicitarle plaquetas, ¿no? Sangre, y entrar a una cesárea de emergencia. Ya, ¿qué anestesia se sugiere para este paciente? A ver, una general. Anestesia general. Usted mencionó que era en casos graves, urgentes. Eso, muy bien. Con tu respuesta, y si han ustedes pensado en esta respuesta, me voy contenta. Ya, entonces, eso es un caso grave. Hemos tenido el miércoles, ayer, una paciente así que ha ingresado. Hemos pedido todo el perfil de preeclampsia, hemos pedido sangre y han entrado volando a sala. Eso era un DPP, ¿no? Y bueno, la paciente está en UCI. Ya, la anestesia elegida fue una anestesia general. Muy bien. Muy bien. Si eso ha sido su respuesta, me voy contenta. Entonces, hemos terminado la sesión. A ver, preguntas o dudas. Es el momento. Tengo acá la asistencia en la pantalla. Chat. Bien. Siendo entonces las 17:14, vamos a dar por culminada esta sesión. Igual, siempre esto va a estar en el aula virtual y también en la nube. Y ustedes saben de que como ya ustedes están en el área de patologías, las preguntas van a estar dirigidas como en casos clínicos. Muy bien, agradezco su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes, hasta pronto.